Antonio Martín, el interventor del tren que descarriló el pasado miércoles en Angrois, declarará mañana en los juzgados de Santiago en calidad de testigo y no como imputado. Pese a ser el autor de la llamada que cogió el maquinista 2 minutos antes del accidente, el juez considera que no se le puede atribuir una imprudencia con relevancia penal. En ese mismo auto, el magistrado asegura que la causa primordial del siniestro fue el exceso de velocidad. Buenas noches. También mañana conoceremos el contenido del informe completo sobre las cajas negras que están elaborando los peritos. A la espera de esos datos, esta tarde comparecía en el Parlamento gallego el vicepresidente de la Xunta. Consciente de que siempre se puede mejorar, ha defendido la forma en que se desplegó el operativo de emergencia. Yo creo que podemos decir que se funcionou de xeito eficaz e se funcionou de xeito coordinado nunha situación límite. Me sinto orgulloso de como reaccionaron nunha situación para que por moitos ensaios que se fagan e por moitas probas que se fagan, un nunca está preparado. Otra de las piezas que componen este trágico puzzle es esta pequeña estación de tren Pontedeume. El Alvia accidentado tenía previsto hacer aquí una parada tal y como viene siendo habitual desde el mes de junio. El interventor llamó al conductor para proponerle que entrase por una vía en concreto con el fin de facilitar la salida a los pasajeros que se iban a apear en este punto. Al margen de si era o no buen momento para establecer esa comunicación, los sindicatos aseguran que hacer ese tipo de llamadas es algo normal. Como interventor, tú sabes si un viajero te dice que se va a bajar en Pontedeume y que si el tren mide 400 metros y el andén tiene 200, tienes que decirle en el coche 10 se va a bajar una persona para que estacione el tren adecuadamente. O sea, eso es normal. En determinados trenes donde no tienes acceso a la cabina, no hay otra manera para comunicarse con el jefe de tren, en este caso el maquinista, que a través del teléfono móvil. Este 1 de agosto estaba marcado en el calendario porque hoy el presidente del gobierno hablaría de Bárcenas. Rajoy asegura que se equivocó al confiar en el extesorero, pero insiste en que es una persona honrada y que nunca cobró dinero negro del partido. Me fié de él y le apoyé. ¿Me engañó? Sí. Lo tenía muy fácil. Ni voy a dimitir ni voy a convocar elecciones legislativas. Rajoy, que pronunció el nombre prohibido en varias ocasiones, fue rotundo. No piensa dimitir. El PSOE insiste en que se reserva el derecho a presentar igualmente una moción de censura y el resto de la oposición pide la dimisión de Rajoy de manera casi unánime. In extremis, anoche el Depor se salvaba del descenso administrativo, pero ni mucho menos arreglaba su delicadísima situación económica. Cientos de hinchas esperaban al Endoiro a las puertas de la oficina donde tenía lugar la reunión, pero no precisamente para felicitarle. Fue insultado y tuvo que ser escoltado por la policía. Los ultras culpan a los futbolistas por haber denunciado impagos. La plantilla se defiende diciendo que si es por administradores y bancos, ahora mismo el club estaría en Segunda B. Hay una deuda y nosotros efectivamente somos responsables de ella, igual que somos responsables también de los éxitos que se hayan podido producir. Pero no vamos a permitir que nadie automáticamente piense que podemos firmar nuestra sentencia de muerte. Me equivoqué. Señorías, lo lamento, pero fue así. Me equivoqué al mantener la confianza en alguien que ahora sabemos que no la merecía. Rajoy admite que se equivocó al confiar en Bárcenas, pero afirma tajantemente que no dimitirá ni convocará elecciones porque no es culpable. Cambio de estrategia del presidente del gobierno, que hoy sí, después de 6 meses, ha nombrado a Bárcenas. Dijo su apellido hasta en 16 ocasiones. Insistió en que no puede dar explicaciones de cosas que no pasaron, porque sí, ha dicho, había sueldos complementarios dentro del partido, pero declarados a Hacienda, según marca la ley. El presidente, blindado por los suyos, ha llegado la hora de reconocerlo. Me equivoqué.
Señorías, lo lamento, pero fue así. Y la bancada popular estalla en aplausos. Rajoy al grano. Voy a referirme, como ustedes saben, al llamado caso Bárcenas. El presidente niega que hoy venga a rastras al Parlamento. A eso es a lo que vengo, señorías. A frenar esa erosión de la imagen de España que algunos cultivan. Y a decir que todo es falso. Son falsas sus medias verdades y son falsas las interpretaciones de la media docena de verdades que emplea como cobertura de sus falsedades. Que no hay financiación ilegal. En el Partido Popular ni se ha llevado una doble contabilidad ni se oculta ningún delito. Aunque sí reconoce los sobresueldos, pero no el dinero negro. Se ha pagado en blanco y se ha incluido el pago en la contabilidad. Hay que pedir la responsabilidad política por hechos que se demuestren que han existido, por hechos que resulten ciertos. Fin de la cita. No me amenace, señor Pérez Rubalcaba, con una moción de censura. Bien está que tengamos que reparar en España la ruina que nos ha dejado el Gobierno anterior. No me pida, además, que tengamos que protegerla de las ligerezas de la actual oposición. Él no piensa dimitir. Nada relacionado con este asunto me ha impedido ni me impedirá gobernar. Y los populares se levantan, aplauden a rabiar. Confían en que esta vez sí, Rajoy deje atrás su peor pesadilla. El lento y calmado paseo de Alfredo Pérez Rubalcaba por el pasillo del Senado precedía a su argumento principal. Su presencia al frente de la presidencia del Gobierno de España es un problema para nuestra democracia. Y al argumento le seguía su petición. Hoy aquí le pido que se marche. Respuesta clara. No. Igual de preparada que llegaba la petición de dimisión del PSOE, llegaba la respuesta del presidente. Ni voy a dimitir, ni voy a convocar elecciones legislativas. Que quede muy claro. El siguiente paso era anunciar que la comparecencia de hoy no desactiva la idea de presentar una moción de censura. Una moción de censura, un instrumento al que no renunciamos en el Partido Socialista. Instrumento que para Mariano Rajoy es la tabla de salvación del líder de la oposición. Había que ver a quién ponían de candidato, qué programa fabricaban y cuáles eran los resultados de la misma. El sustento de esa moción de censura son las acusaciones de financiación irregular. El sistema PP lo llama Rubalcaba. En el que a ustedes nunca les ha faltado dinero para financiar ayudas, préstamos, sobresueldos, vigorizantes inyecciones de dinero negro con la que competir dopados en los procesos electorales. No tengo constancia alguna de que mi partido se haya financiado ilegalmente. Sí, no tengo. El suyo sí, lo han dicho los tribunales. Yo sí que jamás he cobrado un sobresueldo en mi vida política. El presidente no solo defiende su inocencia. No me voy a declarar culpable porque no lo soy, pero soy una persona recta y honrada. También su rectitud y su honradez. Mariano Rajoy ha insistido en que es una persona recta y honrada que preside un partido que no se ha financiado ilegalmente. El principal partido de la oposición le ha pedido que se vaya cuanto antes. En esa línea han ido también el resto de líderes de la oposición. Casi todos han hablado de los mensajes de texto que Rajoy intercambió con Bárcenas cuando ya se sabía de su fortuna acumulada en Suiza. Así que el arrepentimiento, dicen, no es suficiente. Los errores en política, le han dicho a Rajoy, tienen consecuencias. El problema es el origen de los fondos con el que se han estado financiando esos sobresueldos. Y mucho peor el hecho de haber concurrido a las elecciones dopados con fondos ilegales. ¿Cómo es posible que ni el presidente ni los secretarios generales conocieran esas prácticas? ¿Es que no les pedían cuenta a los empresarios que entregaban dinero? Si eso era la sisa, señor Rajoy, ¿cuánto era el principal? No aceptamos desde nuestro grupo parlamentario la tesis de que hablar de Bárcenas perjudica a España. Lo que perjudica a España es ignorar lo que Bárcenas está diciendo y no dar respuestas claras y transparentes. Que no siga envolviéndose en la expresión chantaje al Estado, confundiéndose a usted mismo con el Estado para referirse al presunto intento de chantaje del señor Bárcenas a su persona. Como le dije, señor Rajoy, el Estado no es usted, aunque sea uno de sus máximos representantes. Al contrario, es usted quien ha puesto en peligro al Estado. El bochorno que está dando España en el exterior es de usted, de su gobierno y de su partido. ¿Qué le pagaban ustedes al señor Bárcenas hasta el mes de enero? Le pagaban por estar callado
y le compraban su silencio. Este país no se merece tener a un corrupto de presidente del gobierno. El único camino digno es dimitir. Era una comparecencia muy esperada, según Rajoy, a voluntad propia, según la oposición, forzada por la presión política y social. El presidente llegó a decir que daría explicaciones a la vista de las dudas de muchos ciudadanos. Y en ese sentido, desde luego, las cifras le dan la razón. Según el barómetro de sondaje que hoy publica La Voz de Galicia, 7 de cada 10 gallegos cree que el PP pagaba sobresueldos. Menos de un 9% de los encuestados opina que el testimonio del ex tesorero es totalmente falso. Las entrevistas telefónicas realizadas del 20 al 27 de julio revelan además que para el 43% de los gallegos, el PP y Mariano Rajoy deberían demostrar la falsedad de las acusaciones. El 32% considera que el presidente directamente debería dimitir. Mientras Mariano Rajoy comparecía ante el Congreso, en Galicia la oposición pedía que Feijóo hiciese lo mismo en la Cámara gallega. Querían explicaciones sobre la presunta financiación ilegal del PP gallego. Esa comparecencia, sin embargo, no se producirá. Los populares la han echado abajo. El PP argumenta que se siente representado por lo ya dicho por Mariano Rajoy y apela a la presunción de inocencia. Atribuyen esa petición a un intento de desgastar al gobierno. Una afirmación que irritó a los grupos de la oposición que han vuelto a pedir elecciones anticipadas. Entienden que Feijóo está deslegitimado para seguir en el cargo. Non pode agacharse detrás do señor Rajoy. Compételle a él dar explicacións. E se non o fai, ten que dimitir e convocar eleccións anticipadas. Aquí no dimite ni Dios dimite, claro. ¿Por qué? Porque é indispensable manterse aí no poder para intentar parar todo o que está ocurrindo. O señor Feijóo xa non lle vale a técnica nin a non militancia. E o Partido Popular de Galicia ten o seu lado oscuro. Creemos que se algún día se demostra que houve algunha actividade delictiva, pois evidentemente será o momento de exixir nesta casa responsabilidades políticas, pero con feitos probados, non en base a insinuacións, interpretacións torticeiras. El presidente de la Xunta ha calificado de rotunda la comparecencia de Rajoy. Según Feijóo, la relación entre el Partido Popular y Bárcenas es un error profundo, un error que cualquiera puede cometer, ha dicho, y que el propio Rajoy se encargó de subsanar hace meses. Vin a un presidente do goberno rotundo e contundente. Ás veces se provocan e se producen equivocacións nos nomeamentos de persoal ou de persoas que teñen postos de enorme responsabilidade nas administracións públicas, nos partidos políticos, nas empresas, nos bancos, nos medios de comunicación, en calquer organización colectiva. E aí hai un erro profundo que o propio presidente do goberno manifestou e o propio presidente do goberno confesou. Hablamos ya de las novedades relacionadas con el accidente de tren en Angrois, un descarrilamiento que no se hubiese producido si el maquinista no hubiese mantenido la alta velocidad a la que circulaba. Es la afirmación que hace el juez Alaez en el auto en el que cita a declarar al interventor del tren. Mañana a las 10 de la mañana Antonio Martín tendrá que dar su versión de lo que pasó antes del siniestro y en qué circunstancias se produjo su llamada al maquinista. Declarará en calidad de testigo porque aunque el juez considera que fue una conducta desafortunada, cree que no se le puede atribuir una imprudencia con relevancia penal. Según la Caja Negra, esa llamada se produjo 2 minutos antes de llegar al punto del accidente. Mañana se espera que los técnicos terminen el informe detallado sobre el contenido de las cajas negras. Y más datos los que aportarán los peritos que hoy han estado examinando el lugar del accidente. El juez ha pedido información concreta sobre el radio de la curva, el peralte y la señalización en esa zona, donde, por cierto, Adif ha instalado una nueva señal de limitación de velocidad en la curva de Agrandeira. De manera temporal, el máximo queda fijado en 30 km por hora, 50 menos de los que estaban permitidos hace tan solo una semana. La medida se mantendrá hasta que no se restablezcan las condiciones idóneas para la circulación e incluso hasta que no finalice la investigación. Mientras tanto, en los hospitales intentan recuperarse 57 heridos, 4 menos que ayer. 11 de ellos permanecen ingresados
en unidades de críticos. El tren Alvia Madrid-Ferrol comenzó a parar en la estación de Pontedeume a principios del mes de junio, y eso era lo que iba a hacer también el pasado miércoles. El interventor llamó al conductor para preguntarle si sería posible entrar por una vía determinada y no por otra, para facilitarle la salida a un grupo de pasajeros. Una comunicación que los sindicatos del sector de maquinistas justifican. Pontedeume, pequeña localidad costera de unos 8.000 habitantes. El Alvia para en esta estación desde hace poco, comenzó a hacerlo a principios de junio. Normalmente los trenes se detienen en este andén. Sin embargo, el acceso al pueblo está al otro lado de las vías y para atravesarlas es necesario llegar al extremo de los andenes y utilizar el paso a nivel. El interventor del tren siniestrado dice que llamó al maquinista para ver si era posible entrar por esta otra vía y facilitar así la salida de la estación de una familia sin tener que cruzar el paso a nivel. Además, hay que tener en cuenta que la estación es pequeña y los trenes Alvia largos, por lo que el interventor tendría que dar otras informaciones al maquinista. Tú sabes, si un viajero te dice que se va a bajar en Pontedeume y que si el tren mide 400 metros y el andén tiene 200, tienes que decirle en el coche 10 se va a bajar una persona para que estacione el tren adecuadamente. No es habitual la parada de trenes Alvia en pequeñas localidades como Pontedeume, pero hay trayectos en los que sí cubren una serie de paradas que pertenecen a la red de media distancia. Hoy la esperada comparecencia de Rajoy en el Senado estuvo precedida por un minuto de silencio. El propio presidente del Gobierno comenzó su intervención refiriéndose al siniestro, trasladando a los familiares el cariño y el apoyo de toda la sociedad española y garantizando que no serán abandonados en su dolor. De nuevo, reconocimiento a la tarea ejemplar de los equipos de rescate y de los vecinos, lo más reconfortante, ha dicho, de una tragedia que ha conmocionado a todo el mundo. Hoy había otra comparecencia, la del vicepresidente de la Xunta, para explicar el operativo de emergencia desplegado la noche del pasado miércoles. Según Rueda, un dispositivo eficaz y coordinado, no tanto para la oposición, que asegura que solo la profesionalidad y voluntariedad de los equipos evitó el caos. Con el luto oficial finalizado, Alfonso Rueda llegó cargado de datos al Parlamento para defender el dispositivo de emergencia. Que se funcionou de xeito eficaz e se funcionou de xeito coordinado nunha situación límite. 3.000 efectivos trabajando, el nivel 2 de alerta activado de inmediato, los heridos evacuados en 3 horas, son algunos de los aspectos de un protocolo que, sin embargo, se revisará. Hai marxen de mellora, lóxicamente, sempre hai marxen de mellora. Iso por descontado. Y mejorar y mucho es lo que pide la oposición. Hablan de fallos importantes en los tiempos, en los medios, pero sobre todo en la coordinación. Dicen que no hubo, que se suplió con la profesionalidad de los efectivos, a pesar de estar mermados por los recortes. Foi moitas veces máis en base ao voluntarismo, a profesionalidade das persoas que ali estaban, a un correcto funcionamento e coordinación do dispositivo. Demostraron que, a pesar da carencia de coordinación, a súa experiencia, sin dúbida, paliou todas as eivas que, sin dúbida, houbo. Que se produza unha primeira consecuencia de toda esta situación, que é a inmediata reversión dos recortes públicos. Non hubo, ni moitísimo menos, e creo que é unha injustiza decir eso, e máis decirlo en sede parlamentaria, creo sinceramente, esa sensación de caos que vostedes queren transmitir. Fue una comparecencia criticada por su premura, por eso Benega y Agué se hicieron eco de la petición de las familias, quieren saber la verdad y piden una comisión de investigación de la que de momento el PSOE parece distanciarse. Núñez Feijóo asegura que se siente orgulloso de la respuesta de los gallegos. Hoy ha aprovechado además para responder al portavoz de Ague, Abeiras, que ayer señaló al gobierno español como el culpable de la tragedia. Eu me sinto orgulloso como presidente do goberno, do meu pobo e da súa actuación e da súa altura de miras. Creo que ningún político pode utilizar a súa acta para faltarlle o respeto ás familias. E creo que ningún político pode utilizar unha estrategia política para suplantar o respeto que merecen as familias das víctimas e o sufrimento dos feridos.
La tarta del déficit ya está troceada en desiguales porciones, de acuerdo con el reparto asimétrico que proponía el Gobierno, y los comensales han reaccionado de distinta forma ante el plato que les han puesto delante. Comunidad Valenciana, Baleares, Murcia, Andalucía y Cataluña podrán superar el 1,3%. El resto tendrá que ajustar más sus cuentas para poder cuadrar el objetivo autonómico. Madrid, la única comunidad gobernada por el PP que ha votado en contra de esa distribución a la carta, tendrá que cerrar el año en un 1,07. Galicia ha votado a favor. La consellera de Facenda asegura que el 1,2% asignado a nuestra comunidad es razonable y que además así el esfuerzo de ajuste que habrá que hacer será menor al de otros. Durante 2014 Galicia tendrá que reducir su presupuesto en 25 millones. Tercer año con techo. En 2011 fuimos los pioneros en fijar un límite máximo de gasto público. 8.456 millones de euros. Es el presupuesto con el que contará la Xunta para el año 2014. En total, 25 millones menos que el año pasado, lo que significa que tendremos que apretarnos el cinturón, pero menos que otras comunidades. A reducción, de feito, do déficit público, o esforzo de reducción será 5 veces inferior para esta comunidade autónoma que para a media de comunidades autónomas neste ano 2013. Galicia tendrá que hacer frente a un objetivo de déficit del 1,2% con una aportación del Estado de 170 millones de euros menos. Un desequilibrio que la Xunta tratará de solventar con un nuevo plan de lucha contra el fraude. En cuanto a una hipotética subida de impuestos, tampoco se descarta. Seguiremos atentos á evolución dos ingresos autonómicos e ás previsións de evolución de ingresos de aquí a la elaboración do orzamento para analizar se é preciso ou non tomar medidas adicionais. La aprobación del techo de gasto comienza mañana mismo su trámite parlamentario. Se trata del primer paso para la elaboración de los presupuestos del 2014, que tendrán que estar listos antes del 20 de octubre. Hoy la plantilla del Deportivo de La Coruña ha salido al paso para defenderse, para insistir en que si es por los administradores y los bancos, el club ya habría descendido. La situación económica es extremadamente delicada, pero la afición respira al menos un poquito más aliviada después de que anoche, in extremis, un acuerdo permita la continuidad del club en segunda. Acababa de expirar el plazo para que el Depor se salvara y Lendoiro se preparaba para dar explicaciones de lo que consideró todo un éxito. Siempre habíamos dicho, ¿no?, de que estábamos confiados de que no iba a pasar absolutamente nada. Trabajamos para eso y se consiguió al final. El presidente superviviente lo tenía claro, pero la afición no. Hinchas deportivistas llevaban horas concentrados ante el bufete donde se negociaba el futuro del Deportivo. Los Riazor Blues evidenciaron sus apoyos y también sus fobias. Y se lo dejaron claro al presidente cuando trató de salir del edificio. Lendoiro se veía obligado a volver dentro. En el recibidor restaba importancia a lo sucedido. El Deportivo son 20.000, 25.000 personas y que en un momento determinado pues la gente pues diga lo que dice y insulte o algo así. Es una de las cuestiones típicas del fútbol. Y aclaraba que no le moverán del sillón. No somos ningún rival en ese sentido para el deportivismo, todo lo contrario, pero tampoco admitimos que se nos eche del lugar que hemos ocupado durante 25 años y creo que con muy buenos resultados. En algún momento parecía que era un golpe de Estado. Entre sonoros abucheos salía también Luis Rubiales, presidente del sindicato de futbolistas. Y es que algunos ultras del Deportivo han culpado de la situación a los jugadores por haber denunciado los impagos del equipo. A punto de empezar la vendimia en la denominación de origen Rías Baixas, su previsión es recolectar unos 30 millones de kilos de uva, muy por encima de los 17 del año pasado. Pero los sindicatos creen que es hora de hablar no solo de cantidades, sino también de precios. Denuncian que en 2012 los viticultores casi no cubrieron costes y temen que este verano sea aún peor. Por eso piden que se siga trabajando con contratos homologados que les garanticen unos ingresos dignos a los productores. Polo menos algunhas bodegas teñen a sensación de que quedar por fora dos acordos da mesa do viño lles vai a ser máis rentable que firmar un acordo. E esperar a que as uvas empecen a apodrecer para baixar o precio lles vai a ser unha ventaxa competitiva con respecto aos que firmaron contratos. Ese riesgo e esa situación leva a que alguén que compra as uvas máis baratas
despois teña a tentación de vender o viño máis barato para machacar o seu competidor que comprou máis caro. La ciudad de A Coruña empieza a oler mal. A la huelga de basuras que cumple su cuarto día se ha unido hoy la subida de las temperaturas y residuos y calor no se llevan nada bien. Las cosas ahora mismo están así. El comité de la empresa Albada ha rechazado la nueva propuesta de convenio. La dirección estaba dispuesta a renunciar a una bajada de salarios, pero no a readmitir a 11 trabajadores despedidos. Hoy mantienen un nuevo encuentro, veremos si acercan posturas. Un joven de 27 años ha perdido la vida este jueves en un accidente de tráfico registrado en Vilagarcía de Arousa. Eran las 12 del mediodía, la moto de gran cilindrada que conducía se salía de la carretera y chocaba contra un árbol. Ocurría en la subida al Monte Lobeira, en Cornazo. Una ambulancia del 061 se trasladó al punto del siniestro y un médico de atención primaria confirmaba allí mismo su fallecimiento. Día después del aparatoso incendio desatado en la nave Frigoríficos Berbés de Vigo, los arquitectos municipales que han inspeccionado las instalaciones alertan del riesgo de derrumbe en un lateral del edificio. En concreto, corre en peligro de desprenderse 5 paneles, por eso las calles de la zona siguen cortadas al tráfico. Mientras no se procede a una demolición controlada, el ayuntamiento va a instalar un panel de seguridad de 3 metros de altura. La tienda de Pescanova, que se encuentra justo al lado, tiene prohibido abrir sus puertas. Bomberos y Puerto tienen encargado además un estudio de las causas de este fuego y también del que afectó a la misma nave en el año 2011. La plaga de las fichas de plástico de depuradora ha llegado ya hasta la playa de Aranzada, ampliando todavía más el radio de preocupación que ha sembrado este fenómeno. Son piezas de pequeño tamaño usadas para depurar aguas residuales. Evitan bacterias, sí, pero a su vez provocan otro tipo de contaminación. Aparecieron en la desembocadura del Miño y desde entonces han ido haciendo acto de presencia en otros puntos de la comunidad. En tan solo 1 metro cúbico de aguas residuales caben 1 millón de estas piezas. Estes son algúns exemplos dos distintos modelos de biosoportes que están aparecendo nas playas galegas. Hai uns que son de maior tamaño, outros máis pequenos e algúns incluso de color. Todos estes foron localizados na praia da Lanzada o pasado 21 de xullo. El tradicional Pasen y vean se convierte desde hoy en Pasen y lean. Los amantes de la lectura tienen una cita ineludible en los jardines de Méndez Núñez, en A Coruña. Feria del libro por un lado y del cómic por otro, de 11 a 2 por la mañana y de 6 a 10 por la tarde. Oferta para todos los gustos a muy poquitos metros de distancia, en total casi 60 casetas con ejemplares de géneros variados, desde los bestsellers que arrasan en las librerías hasta los títulos de siempre, pasando por algunas joyas de coleccionista. Hay un rincón dedicado a los pequeños de la casa, zona outlet y wifi. A lo largo de todos estos días habrá además una amplia lista de actividades: presentaciones, firma de autógrafos, charlas y coloquios, magia, cuentacuentos, guiñoles y manualidades. Si han empezado las vacaciones o si tienen algún hueco libre, ya saben, Feria del Libro por partida doble en las calles de A Coruña, que por cierto esta noche arranca oficialmente sus fiestas de verano. Nosotros nos vamos, se quedan con Historias del Tiempo y justo después, Vía V. Hasta mañana.